Yo soy fuereño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Esa canción es del maestro José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes mexicanos que ha dado esta tierra, que se ha de comer los gusanos. Bienvenidos, jóvenes. Esta es una obra de EPA, Eric Pérez, arquitectos. Qué bonito se ve. Prendan el 4K, jóvenes, para que lo disfruten bien. Hola a todos, jóvenes, bienvenidos a Mazatlán. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a conocer una gran obra del arquitecto Eric Pérez. Arquitecto, muy buen día. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Primero que nada, la verdad que teníamos muchas ganas de conocer su obra y va a ser un gustazo estrenar su arquitectura con esta obra. Gracias, Abraham. Un placer. Que realmente... Cuando la vi en Instagram me emocioné muchísimo. O sea, la arquitectura cuando es así de fina, así de bien hecha, emociona. Platícanos, por favor, cómo surge este proyecto. Fíjate, Abraham, que este proyecto ha sido un gran reto porque estamos dentro del polígono del Centro Histórico de Mazatlán. Es un polígono que está protegido por el INAH, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, tuvimos que pasar un largo proceso de autorización, de licencias hacia esta institución. Entonces esto hizo un proceso largo, pero también muy rico a la vez, ¿no? Porque aprendimos mucho de la historia, de los elementos que se tienen que rescatar y respetar, o tratar de engrandecer, por decirlo así, de esta pequeña casita, ¿no? Entonces fue un proceso muy como de cirujano, por decirlo así, materializar esta restauración. Es lo que me gusta, me gustan estas cirugías. Platícanos el estado actual. ¿Es una casa de qué año más bien? Estas casas son del siglo XIX. Sí, son ¿verdad? 19 ya. Son siglo XIX, así ¿Qué es. cosas? Finales del siglo XIX en general, ¿verdad? Es el dato del centro histórico de Mazatlán, ¿verdad? Y la verdad es que cuando la encontramos prácticamente en ruinas, solamente con 2 muros a rescatar, la verdad, y la cimentación, por decirlo así, que es el muro de fachada, ¿verdad? Y un muro intermedio que tenemos, que son de adobe, básicamente, estos 2 muros. Ya no había techo, estas techumbres, estos techos originalmente estaban hechos de viga de madera, con enlosetados, arena, a veces arena de mar, en la parte de arriba y teja, ¿no? Para sacar el agua. Entonces, ya no había techo, cuando encontramos un techo de lámina en muy mal estado, ya tenía unas intervenciones bastante malas. Entonces, lo que hicimos fue limpiar, sobre todo fue mucho limpiar, volver a hacer este techo lo más alto que pudimos, ¿verdad? Y ya te vas a dar cuenta que tiene algunas sorpresas espaciales. Pues vamos a conocerla, jóvenes, no esperen más. Bienvenidos, gracias. Bienvenidos. El color es un pigmento, ¿verdad? Ya en el mismo aplanado. Así es. Son estos enjarres que traen el color integrado, ¿verdad? Es un color rosa muy suave, ¿verdad? Que da calidez. Nos gustó mucho cuando vimos el muestrario y la verdad es que de alguna manera es un poco experimentación también usarlo, ¿verdad? El color y creo que ya el resultado final se siente bastante bien. Siento que da paz, tranquilidad, ¿no? Recordando a nuestro gran maestro Barragán, ¿verdad? Tratando de buscar serenidad. Serenidad. Oye, huele a Mérida. Sí. Huele el... ¿Qué serán? ¿Serán el color de los pigmentos, el color de los cementos pulidos? O sea, te da, hay un olor que
que me recuerda a Mérida, porque en Mérida se usa mucho los materiales aparentes, los pulidos, el cemento, el piso de la loseta de pasta. Exacto. Sí, yo creo que también tenemos características climáticas muy similares, ¿no? Mérida es un lugar muy húmedo, ¿verdad? Y Mazatlán también por ahí anda. Traemos promedios de humedad del 70, 80, 90%. Entonces yo creo que eso es parte de que los materiales, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y es que se me hace algo que que no se ve en toda la República, ¿verdad? Como que esta arquitectura que rescata, porque esto es un rescate, ¿verdad? Exacto. El rescate de la historia, Exacto. pero hacerlo con esta sensibilidad, no lo veo tanto yo, ¿sabes? Me encantaría verlo más, pero no se ve tanto. Y aquí se ve que hay un amor al detalle. Vean todo el detalle en el piso, en el pulido, en la escalera, en la cubierta. Sí, déjame contarte sobre el piso, ya que comentaste estos pisos de mosaico. Queríamos rescatar la esencia del centro histórico porque estos pisos de mosaico se usaron aquí en aquellos años. Originalmente casi todas las casas tenían estos pisos. Y nosotros en el diseño original teníamos unos tapetes, ¿no? Al centro de los espacios, aquí que es la sala comedor, teníamos unos tapetes. Pero luego el cliente nos pidió, que es un cliente mexicoamericano, nos pidió que la casa tuviera un nombre relacionado con el mar. Y ellos sugirieron, mi cliente y mi clienta, sugirieron que se llamara Casa de Sirena, ¿no? Dándole una identidad relacionada al mar. Entonces fue así que decidimos o se nos ocurrió en lo que es la planta de la casa, eh, traslapar una gran sirena, ¿verdad? Entonces desbaratamos aquellos tapetes y pixeleamos. Entonces ahorita en donde estamos es la cola. Esta es la cola, una gran cola de la sirena, y por allá está su torso y allá en la recámara principal está su cabeza, ¿no? Entonces lo ves como un caos este piso, pero en realidad es que responde a esa idea. Ay, me encantó el diseño. O sea, estos tres picos parece la corona de Basquiat, ¿verdad? Esta coronita de rey. ¿Cómo generas el programa? O sea, porque me dices que aquí había una lámina y ya. Había un gran techumbre de lámina en muy mal estado, pero tenía pendiente hacia atrás. Y la verdad es que lo quitamos, como te digo, limpiamos y generamos, tratando de recuperar la historia del sitio, como te decía, se hace con viga de madera y loseta. Lo hicimos monolítico en concreto, pero resaltamos estas vigas, esta especie de traves, ¿verdad? Y fue muy curioso porque que el sistema constructivo aquí en Mazatlán, donde se usa mucho el concreto, se hace con unas tarimas, ¿no? De madera de segunda, de tercera. Entonces, cuando desimbramos y vimos que esa tarima daba esta textura como de la loseta, decidimos dejar, si te fijas, esa textura y usamos este mismo enjarre, este mismo pigmento, este enjarre con color, para pintar ese techo. Y entonces lo hicimos muy monolítico, pero quedó esa textura, pues como brutalismo, por decirlo así, Como ¿no? si fuera el tablón, ¿verdad? Exacto, como si fuera el tablón, exactamente. Pero en realidad es que es la textura de la cimbra que se usa por acá en Mazatlán. Buenísimo. Y aquí nos acompaña, esto se vuelve la cocina. Sí, nos pedían, como los clientes quieren usar esta casa cuando ellos vengan de vacaciones, son unos enamorados de Mazatlán, así como yo. Decían que cuando ya no, la iban a usar algunas semanas al año y el resto del tiempo la querían poner a la renta vacacional. Entonces querían una mesa en el ingreso para poner folletos, libros, información sobre Mazatlán y sobre la casa, ¿verdad? Entonces por eso ideamos esta mesa que dijimos, bueno, hay que hacerla programa de servicio y la alargamos hasta el final convirtiéndose en un mueble multifunción, un mueble donde se guardan diferentes equipos también, ¿verdad? Diferentes cosas. La televisión puede ir ahí La también, televisión ¿verdad? va por aquí, ¿no? Si quieren poner el Sky, está ducteado hacia la parte de abajo. También unas puertas con llave para guardar los implementos de limpieza, ¿verdad? Entonces se convirtió en este gran mueble programático, ¿verdad? Que da servicio a Me la gusta casa. ese eje de mobiliario, ¿verdad? Que le llamamos a veces. Un solo gesto, así es. Y mira, le integramos esta luminaria aquí también para que puedas cocinar y preparar los alimentos.
Oye, gusto. interesante. Bueno, ya que lo vean, tenemos un patio con agua. Exacto. Fíjate que nos pedían, también era parte del programa, una alberquita. Se estuvo moviendo durante el proyecto y decidimos ponerlo al centro. Pusimos esta pequeña, pues es más como un estanque para refrescarte en estos meses calurosos, ¿verdad? Y para que pueda disfrutar los visitantes, te puedas sentar, preparar algunas bebiditas aquí en la cocina, ¿verdad? Aquí está el refrigerador, tu cerveza, tu Pacífico, ¿verdad? Tu ballena. Así es, tu buena ballena, ¿verdad? Y mira, esto es muy curioso, Abraham, había un contrafuerte que nos pidió el asesor de Lina que lo respetáramos porque sostenía la estructura de esta casa y la otra. Entonces, lo respetamos, le hicimos su basamento, ¿no? Por eso caía en la alberca, pero Ok. terminaba ahí y dijimos, le hace falta algo. Entonces, decidimos a manera de una columna clásica rematarla con una jardinera y sembramos vegetación, ¿no? Entonces ahorita está explotando ya la vegetación con las lluvias de acá de Mazatlán, ¿verdad? Entonces es un detalle de integrar el paisajismo que siempre estamos tratando de hacerlo en nuestras obras. Que me comentas que ustedes también tienen una empresa de paisajismo, ¿verdad? Así es, fíjate que Ujú. cada vez la misma vida nos ha llevado los clientes. Hubo un cliente que en el 2018 nos invitó a hacer un parque, después de haber también diseñado la Carpa Olivera con mis grandes amigos del colectivo urbano, y nos aventamos, fue muy bien, y a partir de ahí le agarramos este gusto por la vegetación, por poder hacer los exteriores habitables, ¿verdad? Y entonces siempre estamos tratando de ya en nuestras obras reforzarlas con nuestros proyectos de paisaje también. De verdad. Excelente, excelente. Sí. De este Mira, lado, bueno, esto es el este refrigerador. refrigerador y la Ujú. alacena, y quiero que veas el baño, también el bañito que lo pusimos bajo este mezanín. Ah, qué buena. Oye, ¿cómo te envuelve el color, verdad? Sí, Lo es que mencionabas agradable, de ¿verdad? Ajá, lo que mencionabas de Barragán, te da una atmósfera bastante potente. Exacto, exacto. Sí, nos gusta mucho el resultado. Este, creemos que lo vamos a usar alguna vez más por Ah, ahí. sin duda. Y luego, qué tersa es la textura, ¿no? Sí, Ustedes construyen también, ¿verdad? nosotros construimos cada vez más a manera de gerencia de proyectos, ¿verdad? Subcontratamos las partes, organizamos y por supuesto, supervisamos calidad, ¿verdad? Adelante, adelante. Esta escalera marina, literal. Sí, esta escalerita, fíjate que también había un pequeño mezanín aquí en el ingreso y la rescatamos, la reciclamos. Nos gustó porque tiene madera, madera de cedro, ¿verdad? Y la rescatamos y nos inventamos ese pequeño mezanín por allá también a la manera del gran maestro Barragán, ¿no? Le encantaban los tapancos. Es un mezanín pequeño, creemos que puede ser un estudio o un cuarto de juegos para niños o simplemente un lugar para leer, ¿verdad? Está bajito el techo, Está ¿verdad? bueno. ¿Qué altura tenemos de piso a la viga, por ejemplo? Creo que son como unos 60. No, no, perdón, desde abajo. Desde abajo tenemos 4 metros. Es la altura de la casa tradicional, ¿verdad? O sea, tenían 4 metros. En el pico porque eso era un techo a dos aguas, así, la casa está en este sentido, ¿no? Y era un techo a dos aguas de esta manera. Ok. Entonces, en la parte más alta creo que podría lograr un poco más, puede ser que hasta 5 metros, pero luego ya bajaba hacia la fachada y hacia un pórtico en la parte trasera. De acuerdo. Ah, está bien bonito este espacio. Lo comunicas muy bien articulándolo con el patio. Otra vez Exacto, el piso de pasta, pero aquí en otro tono. exacto. Y le abrimos una pequeña ventanita para que también pudieras ver, apreciar algo de verde, ¿no? Desde acá. Quizás darte un clavado al agua. O asomarte a la alberca, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente. ¿Cuándo terminaron el proyecto? Lo vamos terminando, Abraham. Si te fijaste en la fachada, todavía Se le siente, acaban de, huele a nuevo, de hecho. le acaban de poner pasta a unos Sí. detalles que había por ahí. Entonces, la verdad es que estamos prácticamente terminando en este mes, ¿verdad? Está a la venta la casa, por cierto, muy importante dar ese dato. Si a Interesante. alguien le interesa, la casa está a la venta por 4.550.000. Y ahí va, ha habido muy buena recepción, hay muchos interesados. Mis clientes decidieron venderla finalmente para darle vuelta, para reinvertir en otros proyectos que traemos juntos, Excelente. ¿verdad?
Oye, esta escalera está súper interesante. Sí, es una escalera a manera de pirámide, me gusta decirlo, ahorradora de espacio. Como la casa es tan pequeñita, el terreno es de solamente 75 metros cuadrados, 5 por 15. Cinco Entonces personas. queríamos tener un roof garden, ¿verdad? Entonces, al meter una escalera, tuvimos que meter esta escalera ahorradora de espacio, ¿verdad? Que funciona muy bien. Y bueno, tiene también su estética, ¿no? Sí, bastante. ¿Verdad? Ahora subimos al roof garden para que veas lo que hay Qué buenos por allá detrás. barandales. Ok, buenísimo. La recámara con doble ventilación. Esta es la recámara, ¿verdad? Que sí, cuando abres tus ventanales está muy bien ventilada. Siempre buscamos mucho que en el trópico, pues generar ventilaciones cruzadas, ¿verdad? Todo el tema de ahorro de energía por medio de sistemas pasivos, ¿no? Por decirlo así. El jardincito nos lo aventamos también, Está muy bien el con, jardincito, ¿eh? con mucho amor, ¿verdad? Una colección de... ¿Qué tipo de plantas estamos viendo? Son plantas tropicales básicamente, que se dan muy bien por acá, crecen muy rápido, les encanta el calor, ¿verdad? Mucho filodendro que trepa. Aquí se han dado muy bien porque la verdad es que les da poco sol, el sol necesario, pero el resto del día tienen luz, entonces están creciendo muy bien. Tenemos un árbol pata de vaca que también se está desarrollando bastante bien, ¿verdad? Por ahí va. Oye, qué buena está esta idea, ¿eh? Haces la reja para proteger en la Sí. seguridad y le dejas un espacio para que crezca. Exacto, sí, dejamos para que pase su follaje y va creciendo muy bien. Ah, está buenísimo. Qué bonita la fachada de atrás, ya la vi. Tiene una gran terraza, un gran hueco ahí. Exacto, ese es el famoso roof garden que ahora vamos a pasar para que lo Entonces, veas. esta es la recámara principal. Es la recámara, es solamente una recámara la que Ujú. tiene la casita, ¿verdad? Claro, allá en la sala o en el mezanín se podrían habilitar en caso de que vengan Sofá cama. un sofá cama, Ujú. unos futones por allá, ¿verdad? Podría haber, ¿verdad? Pero con el tema vacacional creo que hay veces que funciona de esa manera, ¿no? Nos apretamos, Claro. Sí, pues ¿verdad? de hecho es una casa que se siente de vacaciones Exacto, sí. completamente, ¿no? Sí, es una experiencia, ¿no? Siempre tratamos de buscar que nuestros proyectos tengas experiencias memorables, ¿no? Que te vayas y que digas a los años, me acuerdo de aquella casita que Claro. visitamos en Mazatlán, estuvo muy padre la experiencia, Sí, ¿verdad? pues de hecho es ahorita lo que mucha gente busca, ¿verdad? La experiencia. Exacto, sí, una experiencia que no se te olvide, ¿no? Que siga recurriendo en tu memoria y si es posible que con ganas de volver, Claro. ¿verdad? Sí, porque el hotel todos sabemos cómo es una habitación de hotel, ¿verdad? Exacto, Pero esto es una cosa mágica, ¿no? O sea, exactamente, ahorita lo que están viendo en la cámara es una cosa, pero ya vivirlo, te sientes en un lugar que nunca has visto, ¿sabes? exactamente, Abraham. Vamos para el roof garden, Abraham. Adelante. Vente con cuidado por esta escalera, por eso tiene también su pasamano. Importante. Hay que hallarle el ritmo a la Sí, porque esto escalerita. es más de... Bueno, me voy a asomar rapidito nomás acá abajo. Claro, Esta adelante. puerta de San Juan de Ulúa está bueno, es como para ir a darle mantenimiento allá. Me gusta mucho la hechura del proyecto. Se ve que tienen una muy buena mano de obra. A ver, aquí la clave es la coordinación de pies, jóvenes. Y el pasamanos, fíjense aquí detalles constructivos, cómo lo sostienen. Este pasamanos marinero, muy esbelto. Recordando también a la tradición pesquera que tenemos por acá en Mazatlán, ¿no? Hay ciertos elementos. Ah, qué frescura. Este roof garden siempre se quiso, esta pequeña terracita, se quiso hacer porque mira la visión que tienes hacia el sur, La catedral. ¿no? Tenemos la Catedral de Mazatlán aquí, las torres, entonces queríamos a lo lejano rescatar esa vista, ¿verdad? Algo de la historia. Buenísimo. Entonces este es como primer cuadro Exacto, es el primer cuadro de Mazatlán, en Mazatlán. exactamente. Tenemos a solo 300 metros la Plazuela Machado,
que es la plazuela pues más importante, por decirlo así, aquí en Mazatlán, la más histórica, donde existe también todo este boom gastronómico acá en Mazatlán, ¿no? Entonces hay muy buenos restaurantes. En carnaval hay unos festejos muy importantes que siempre se sitúan en la Plazuela Machado. Está el Teatro Ángela Peralta, donde reside Delfos, una de las compañías de danza contemporánea más importantes del país. Y del mundo también son muy buenos los Delfos. Entonces estamos como en el epicentro cultural de Mazatlán, por decirlo De así. Mazatlán, que tiene poco que han remodelado, ¿no? Toda la zona centro. Así es, así es. El Sí. centro tiene apenas, va para 6 años que se inició las obras. Muchas de las calles se rehicieron, se ampliaron, banquetas, se hizo semi-peatonal, por decirlo así. Se quitó espacio al automóvil para dárselo a las personas. Se puso iluminación artística, todas las fachadas históricas y así también como vegetación endémica, muchos árboles que ahora ya están floreciendo, bastante grandes y la verdad es que es un centro histórico bellísimo, ¿verdad? Como pocas ciudades la tienen en el país. Sí, la verdad que vale muchísimo la pena. Toda la gente que ya tenga tiempo sin visitar Mazatlán, tienen que volver porque ya es otro. O sea, los que vinieron a Mazatlán en el 2000 van a ver una cosa completamente nueva, muy vigorizado. El centro se siente de verdad de nivel mundial, o sea, las calles, la iluminación, la seguridad, eso es bien importante. Se Claro. siente muy seguro el centro. Sí, está muy seguro, Abraham. La verdad es que justo eso me lo platicaban unos amigos que vinieron de fuera hace poco, venían de la Ciudad de México y anduvieron caminando toda la zona ya tarde y justo me dijeron, nos sentimos muy seguros, Ujú. la gente muy amable, los tratamos súper bien, se fueron muy contentos con Mazatlán, con ganas incluso de comprar algo por acá Sí, para sí, pasar, sí. ¿verdad? Me pasó, realmente, y yo siento que ahorita es un buen momento, Exacto. porque ya está, ya empezó el boom, pero otra vez empieza, todavía no ha llegado al punto máximo, todavía tiene Exactamente. mucho por crecer. Exactamente, sí, la verdad es que ahorita Mazatlán tiene un resurgimiento muy importante y bueno, tenemos mucho trabajo como arquitectos, hay mucho diseño, mucha construcción, mucho desarrollo, y se vienen muy buenos momentos y es un muy buen momento para invertir, definitivamente. Excelente. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirla, de verdad que A ti, una joya. Por gracias. favor, compártenos ahora las redes sociales para que lo puedan contactar. Claro, nosotros estamos tanto en Facebook como Instagram como EPA Arquitectos, ¿verdad? Nos pueden encontrar fácilmente. Por favor, búsquenos por ahí, estamos a sus órdenes y gracias, Abraham, por visitarnos acá al bello Mazatlán. Te esperamos, acá está tu casa. Muchísimas gracias. Seguiremos esperando más obras de EPA. Por supuesto que sí, con gusto. Hasta pronto, jóvenes. Espero que les haya Gracias, gustado el video, que lo hayan disfrutado. Gran arquitectura, gran arquitecto. ¿Qué te gracias. parece? Adelante. Hasta pronto.